diagnósticos históricos está que se escucha en la tetralogía de Fallot, que como saben es la cardiopatía congénita provocadora de cianosis más frecuente y que representa en términos generales el 10% de todas las formas de cardiopatía congénita, y que consiste en estos cuatro hallazgos: una comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta, que debe ser menor del 50%, una estenosis pulmonar infundibular y la hipertrofia ventricular derecha. El número 4 es la hipertrofia ventricular derecha. El número 2 es una comunicación interventricular. El número 1 es una estenosis pulmonar infundibular. Y el cabalgamiento de la aorta, que tiene que ver con la orientación con el septum remanente, es decir, que preferentemente recibe sangre del ventrículo izquierdo. Si este cabalgamiento estuviera mayor y estuviera más orientado hacia el ventrículo derecho, pues sería doble vía de salida del ventrículo derecho. Hay algunos que tienen poca cianosis y el flujo pulmonar aparentemente aumentado por la SIBO, pero los escenarios clásicos, el paciente está cianótico, y vamos a escuchar dos soplos: el soplo expulsivo pulmonar por la estenosis pulmonar infundibular y el soplo holosistólico en barra en mesocardio por la comunicación interventricular. El segundo ruido en su componente pulmonar está retardado en casos de cianosis moderada e inaudible en la severa. En general, un niño que tiene que no representa mayor complicación de diagnóstico a la hora de escuchar los soplos. El mayor reto, pues yo creo que es saber, ya lo verán a profundidad cuando vean las cardiopatías congénitas, si es susceptible de corrección total o la de mayor. Se deben de tener muchos datos para saber si es posible esto. Dentro de los soplos también orgánicos sistólicos están el de la insuficiencia mitral, el cual podemos tener dos escenarios: el agudo, en donde súbitamente el paciente se enfrenta a un gran flujo regurgitante mitral, lo que lo lleva a una gran o una rápida congestión pulmonar. El paciente cae en edema pulmonar sin tiempo de que se dilate la aurícula izquierda, y el escenario crónico, en donde hay un flujo regurgitante crónico de poquito a poquito, congestión pulmonar progresiva, una dilatación de la aurícula y ventrículo izquierdos progresiva, como lo podemos ver aquí en esta relación fisiopatológica, que es bastante sencilla. Este es el escenario normal, en donde el ventrículo izquierdo, al contraerse, pues solo manda sangre a la aorta, con una aurícula izquierda con una dimensión y presiones normales, y el ventrículo izquierdo con una dimensión, diámetros normales y una fracción de expulsión normal. Este es el escenario agudo, en donde al contraerse el ventrículo izquierdo, pues manda sangre a la aorta, pero también manda muchísima sangre hacia la aurícula izquierda, que nada más la ve pasar, no se dilata, va y se congestionan los pulmones de inmediato. La presión de la aurícula izquierda está elevada, pero la dimensión de la aurícula izquierda está prácticamente normal, y vemos que los diámetros y los volúmenes son bastante similares a lo normal. Incluso la fracción de expulsión puede ser supranormal, como si estuviera el ventrículo izquierdo desesperadamente funcionando para tratar de mantener un gasto adecuado, sin lograrlo, porque mucha sangre se le regresa a la aurícula izquierda. Es decir, y eso lo ven, yo creo que lo van a ver frecuentemente, con cierta frecuencia, en las sesiones médico-quirúrgicas de piso. Los escenarios subagudos se acompañan de poca cardiomegalia, pero mucha congestión pulmonar. El paciente está batallando por ello. En cambio, el escenario crónico, pues lo mismo: se contrae el ventrículo izquierdo, manda sangre a la aorta, manda sangre a la aurícula izquierda, la cual se ha dilatado, se ha elevado la presión de la aurícula izquierda, los diámetros y los volúmenes empiezan a mostrar dilatación ventricular izquierda, e incluso ya la fracción de expulsión empieza a disminuir. Esto quiere decir que ya trae tiempo con esa insuficiencia mitral, y ya el ventrículo izquierdo empieza a batallar con ello. Y
Y este cuadro se los muestro porque pues, las aurículas izquierdas más grandes que pueden ver pues son debidos a una insuficiencia mitral crónica, incluso se dice que son aneurismáticas, y que comentamos cuando vimos el análisis del pulso venoso de que en la insuficiencia tricuspidia veríamos una onda B gigante, pues del lado izquierdo lo vemos igual. Lo que ve la flecha pues es una onda B gigante en una insuficiencia mitral aguda. En la clasificación actual, la insuficiencia valvular mitral se divide en dos escenarios, en primaria y secundaria. La primaria es cuando existe un daño intrínseco de cualquiera de los componentes del aparato valvular mitral, ya sea por secuelas de fiebre reumática, porque hay degeneración mixomatosa de la válvula, porque tiene síndrome de Marfan, porque hay endocarditis, o sea, hay un daño valvular mitral en la estructura de la válvula establecido, y esta se divide en la clasificación en A, B, C, D. A es aquel paciente que está en riesgo, existe una alteración anatómica valvular y hay un jet central que ocupa menos del 20% de la aurícula izquierda con una vena contracta menor a 0.3 centímetros, no tiene ninguna consecuencia hemodinámica y no tiene ningún síntoma. Ese paciente está en estadio A. Estadio B es la llamada insuficiencia mitral progresiva, existe la alteración anatómica. El jet regurgitante ocupa del 20 al 40% de la dimensión de la aurícula izquierda. La vena contracta no supera los 7 milímetros. El volumen regurgitante es menor a 60, la fracción de regurgitante menor a 50%, el orificio regurgitante efectivo menor a 0.4 y un grado angiográfico por cateterismo de Sellers de 1 a 2 cruces. Existe cierto crecimiento auricular izquierdo, pero la presión pulmonar está normal y no hay síntomas. Este paciente está en estadio B. Estadio C es la insuficiencia mitral severa que no tiene síntomas y se divide en C1 y C2. C1 con fracción de expulsión mayor al 60% y diámetro sistólico final menor a 40, es decir, función ventricular respetada. Y C2, fracción de expulsión menor al 60% con diámetro sistólico mayor a 40 milímetros, es decir, con disminución de la función ventricular y cierta dilatación ventricular. Y los datos que se encuentran en ecocardiográficos y hemodinámicos implican severidad, jet central mayor al 40%, vena contracta mayor a 7, volumen regurgitante mayor a 60, fracción de regurgitante mayor a 50, orificio regurgitante mayor a 0.4 y 3 a 4 cruces en el grado de Sellers por angiografía. Y el estadio D, que es exactamente lo mismo, pero tiene síntomas de disnea. Y la insuficiencia mitral secundaria, en la cual las estructuras del aparato valvular mitral se encuentran sanas. La insuficiencia mitral es debido a una alteración geométrica del aparato subvalvular, por lo que también es llamada insuficiencia mitral funcional, y es generalmente debida a una dilatación de la cavidad ventricular izquierda, ya sea por cardiomiopatía dilatada o cardiomiopatía isquémica en fase dilatada. Lo que sucede es que se dilata el anillo, la estructura valvular mitral no tiene ningún daño, es solo la dilatación del anillo, y esa también se divide en A y C, D. A es aquel paciente que está en riesgo, tiene una anatomía valvular normal, el jet es menor al 20%, la vena contracta menor a 3, el ventrículo izquierdo se encuentra normal o ligeramente dilatado, con trastornos segmentarios en la movilidad si es que la causa es isquémica, y los síntomas que presenta el paciente son predominantemente isquémicos, que mejoran ya sea con el tratamiento médico o la revascularización, es decir, este grado de insuficiencia mitral no lo pone en problemas, no refiere disnea al paciente. El estadio B es insuficiencia mitral progresiva, en el cual existe un tethering presente, o sea, la anatomía y la dilatación del anillo, y cuando hay cardiopatía isquémica por trastornos segmentarios en la movilidad provocan un movimiento ahí como que jala la válvula mitral y no se puede cerrar, el anillo está dilatado, aún el orificio regurgitante es menor a 0.2, volumen regurgitante menor a 30, fracción regurgitante menor a 50, los mismos trastornos segmentarios en la movilidad, sigue teniendo el paciente síntomas predominantemente de otro tipo, isquémicos, que mejoran con
el tratamiento para ello, no tiene disnea el paciente. El estadio C, tenemos datos de severidad de insuficiencia mitral con trastornos sedentarios y el paciente sigue sin tener disnea como manifestación principal, y el estadio D es exactamente el mismo escenario pero con disnea, ortornea, y estos síntomas persisten a pesar de que ustedes ya tienen tratamiento médico antiisquémico o ya está revascularizado el paciente, y aún así se sigue presentando disnea y no se ha resuelto la válvula mitral o la severidad de la insuficiencia mitral. ¿Qué vamos a encontrar como hallazgos exploratorios en la insuficiencia mitral? Estos hallazgos son en los escenarios crónicos. Un apex fácilmente visible, fácilmente palpable, pulsos periféricos a veces evidentes y amplios. Podemos encontrar pues una zona de matidez que se extiende más de 2.5 centímetros por fuera de la línea paraesternal derecha, que nos traduce hipertensión pulmonar. El primer ruido se encuentra disminuido en intensidad, el segundo ruido puede estar aumentado en intensidad en su componente pulmonar si existe hipertensión pulmonar, y se ausculta un soplo holosistólico mitral de diversos grados, que en algunos casos puede ser incluso mayor a 3 de 6 en la escala de intensidad de Harvey-Levin, es decir, puede haber frémito. En los escenarios crónicos, el soplo no tiene problemas de identificación. Es un soplo evidente, y que es más evidente si ustedes lo colocan en la maniobra posicional adecuada, lo ponen en el decúbito lateral izquierdo, le piden que haga una expiración forzada y escucharán muy bien cómo se escucha el soplo en el ápex, en el foco mitral, y se extiende el soplo hasta la axila. Y además ustedes se asoman y van a ver el ápex ahí, la tiene. El escenario agudo es un poco más complejo. El paciente realmente está con mucha disnea, está muy congestivo y el soplito es insignificante, ¿no? Y eso es debido pues, al escenario clínico al cual se están enfrentando, generalmente en el infarto agudo miocardio. Entonces pueden escuchar soplos no tan severos y nada de esto aplica, y el paciente está muy grave, está realmente congestivo. Entonces, ¿qué serían los tips? Y otro de los tips es el comportamiento del soplo. En los escenarios crónicos, esperen un soplo largo, un soplo holosistólico que abarca toda la sístole. Y además, uno de los datos de severidad o de gravedad de insuficiencia mitral es que exista un tercer ruido, como lo vemos aquí. En la insuficiencia mitral severa o grave, el primer ruido se encuentra disminuido en intensidad, el soplo es holosistólico de forma rectangular, el componente pulmonar del segundo ruido está aumentado por elevación de la presión pulmonar y hay un tercer ruido. Eso implica severidad y gravedad de la insuficiencia mitral crónica. Incluso es pregunta de examen del consejo. En el síndrome de Barlow o síndrome de Crick-Soplo o prolapso valvular mitral tenemos un primer ruido de características normales y luego viene el clic. Ya hablamos o comentamos que mientras más temprano el clic, más severo es el prolapso. Por lo tanto, escucharán más soplo, porque el soplo empieza después de esa elongación del prolapso. Viene el soplo y el segundo ruido en sus componentes aórtico y pulmonar. Mientras más largo sea el soplo, más severo el prolapso. Y mientras más temprano el clic, también, ¿no? Por lo tanto. Y este es otro cuadro donde vemos una insuficiencia mitral simple de las mismas características que nosotros ya comentamos, y el prolapso mitral, lo mismo. Bueno, ya analizamos de los soplos patológicos orgánicos históricos, de estenosis aórtica, que por ahí ayer alguien me preguntó sobre el fenómeno de Galabardan o la disociación acústica de Galabardan, que no es más que escuchar el mismo soplo expulsivo del foco aórtico, escucharlo en el foco mitral. Y esto es debido a esa transmisión del soplo a través de
de los focos y de la válvula. En las publicaciones, o más que nada en lo que se comenta en gente que se encuentra en el Instituto de Cardio, manifiestan que escuchar ese fenómeno es dato de severidad. Sinceramente no hemos encontrado como tal una publicación que diga exactamente eso, pero pues hay que considerarlo como tal. Es decir, el galardón no se escucha en los estenosis leves, ¿no? O sea, sí se llega a escuchar en las severas, es más frecuente. Ya hablamos de la estenosis pulmonar, de la coartación aórtica, de la insuficiencia mitral, de la insuficiencia tricuspide y de la comunicación interventricular, que es la que son las dos que vamos a ver ahorita. La insuficiencia tricuspidia generalmente es debida a dilatación del anillo tricuspidio y es más frecuente cuando existe hipertensión pulmonar y la presión pulmonar se encuentra elevada significativamente. Esperen encontrar como complicación de una valvulopatía mitral, pero pueden encontrarla también por causas como esta, en la enfermedad de Epstein, que la veremos más adelante, el daño reumático intrínseco, fibrosis endomiocárdica o el síndrome carcinoide, que es un cáncer del intestino delgado que realiza metástasis generalmente y principalmente a la válvula tricúspide. Es generalmente bien tolerada, pero pues es provocadora de hepatomegalia, ascitis, anasaca, que son datos periféricos que vamos recabando, y que existe una onda B gigante en el pulso venoso yugular y un soplo orosistólico en el espacio subtifoideo. En ocasiones es muy evidente el soplo y eso pues, es el dato principal asociado a los datos de falla derecha de que estamos en una insuficiencia tricuspide. Ahora, la comunicación interventricular es un defecto en el tabique interventricular en cualquier punto del mismo, puede ser único o puede ser múltiple, y el tamaño y forma puede ser variable. Se presenta ya sea en forma aislada, o sea, solo la comunicación interventricular, o como parte de otras cardiopatías complejas, como por ejemplo el falot, como ya lo vimos. Es la cardiopatía congénita más frecuente después de la aorta bivalva y representa el 20% de todas las cardiopatías congénitas. Y es una de las que tienen posibilidad de cierre espontáneo. La etiología es multifactorial, tiene que ver la herencia, factores ambientales y 4% de riesgo de recurrencia en familiares de primer grado. La clasificación de las comunicaciones interventriculares se dividen, dependiendo del sitio en donde se encuentran, en perimembranosas, musculares o del septum trabeculado, infundibulares o del septum de entrada. Las perimembranosas pueden ser membranosas o conoventriculares, ahorita lo vamos a ver. De las musculares pueden ser apicales, centrales y marginales o anteriores. Del infundíbulo puede ser conal, subpulmonar o subarterial doblemente relacionada, y del septum de entrada puede ser posterior. Las perimembranosas son las más frecuentes, representan el 75 a 80% del total de las comunicaciones interventriculares, porque ocurren o implican precisamente al septum membranoso como el sitio donde se encuentra la comunicación. Es decir, en esta imagen de resonancia vemos el septum interventricular muscular, y precisamente antes de que se genere la válvula aórtica, el septum se vuelve membranoso. No es, pues es lógico pensar que aquí sea el sitio más frecuente donde se puede establecer una comunicación interventricular. También por eso, esta forma de comunicación interventricular se puede asociar a insuficiencia valvular aórtica. Y eso es debido principalmente a la proximidad y al daño que ocasiona el mismo jet de comunicación. En el BD, por debajo de la inserción de la válvula septal de la tricúspide, como ya lo vimos. Las musculares representan el 5 a 20% del total.
en el lado derecho el septum trabeculado se extiende entre las inserciones de las escuelas tricuspidias, puede ser de localización apical, central o marginal y anterior, o múltiple, y puede estar asociado a otros defectos. Las infundibulares representan el 5 a 7% del total, y el septum infundibular comprende la porción septal en la cresta supraventricular. Están en el tracto de salida del BD debajo de la pulmonar. Y del septum de entrada, 5-8% de todas las comunicaciones, y son posteriores e inferiores a los membranosos por detrás de la válvula septal de la ventricular. Pero con mucho las perimembranosas son las más frecuentes. La localización condiciona la relación con el tejido de conducción, tiene implicaciones con la tendencia a disminuir de tamaño y una predisposición a desarrollar anomalías secundarias, como es la insuficiencia aórtica, de la cual ya hablamos. Las musculares son las que pueden cerrar a la larga de manera espontánea, y esas pueden tener una evolución benigna. Un porcentaje reducido de defectos medianos y grandes desarrollarán estenosis pulmonar infundibular, y el tejido de conducción cursa subendocárdico, y eso no hay que perderlo de vista, sobre todo en las correcciones de dicha anomalía. La magnitud está condicionada por el tamaño del defecto y la relación de presiones entre ambos ventrículos. ¿Cómo se determina el tamaño de una CIB? Dependiendo o la relación que tiene con el anillo aórtico. Un defecto grande es del tamaño del anillo aórtico o más. Medianos de 1/3 a 2/3 partes del anillo, y un defecto pequeño es con una medición menor de un tercio del anillo aórtico. Otras variables que debemos de considerar, sobre todo para la intensidad de lo que vamos a escuchar, son las resistencias pulmonares y el ligado del cortocircuito de izquierda a derecha para él. Los defectos pequeños provocan un cortocircuito escaso, con una presión del ventrículo derecho normal que no incrementa las resistencias vasculares pulmonares, y esos defectos que no provocan ninguna consecuencia hemodinámica, en términos generales no se intervienen. Eso ya lo verán en su momento, cuando se vean las cardiopatías congénitas. Los defectos medianos tienen un cortocircuito moderado, la presión del ventrículo derecho está elevada y existe elevación, a veces no significativa, pero hay que vigilar, de las resistencias pulmonares. Y los defectos grandes sí pueden elevar severamente las resistencias pulmonares y tener una consecuencia hemodinámica de severidad. Bueno, estos son los mecanismos compensatorios, pero lo que quisiéramos ver, sabemos de que la elevación de la presión pulmonar es lo que debemos de impedir que suceda en estos escenarios, pero esperemos que en las comunicaciones interventriculares pequeñas el paciente no tenga grandes síntomas o esté asintomático, y el soplo que se escucha, holosistólico, en mesocardio de alta frecuencia, grado 3 de 6, grado de 3 hasta grado 6, y con frémito, es un soplo pues, de los más fáciles también de identificar, es un soplo grande. Segundo, ruido normal, o sea, las CIBs pequeñas se acompañan de un soplo realmente fácil de detectar. Los defectos moderados, sí existen síntomas: taquipnea, diaforesis, fatiga a la alimentación, hay escasa ganancia monoestatural, el paciente está predispuesto a infecciones respiratorias por ese hiperflujo pulmonar que tiene, el precordio está hiperdinámico. También el soplo es evidente, rudo, intenso, con frémito. Existe un tercer ruido si el paciente está con compromiso en la función ventricular. Es de los que se acompañan de un retumbo funcional mitral, precisamente por el hiperflujo que hay por ahí, y un segundo ruido desdoblado, incluso de forma fija. Este es uno de los pocos
escenarios en donde podemos escuchar esto sin que sea sella. Y las CIBs grandes, el soplo es menos intenso y desaparece antes del cierre de la válvula aórtica. Hay un segundo ruido reforzado pulmonar y un tercer ruido, y también hay un retumbo apical. Entonces, podríamos decir en esto que los soplos muy evidentes, grandes en sí, o son CIBs pequeñas o son CIBs medianas. Las CIBs grandes comprometen mucho más y la intensidad del soplo es menor en términos generales. El soplo puede variar, disminución del tamaño del defecto, el soplo es de mayor frecuencia, el desarrollo de hipertrofia del tracto de salida del ventrículo derecho, lo que va a ocasionar un soplo intenso, como son las moderadas, y el aumento en la resistencia vascular pulmonar hace que el soplo disminuya de intensidad por ello, como ya lo vimos en pasados. Bien, ahora vamos a ver los soplos orgánicos diastólicos, que se dividen en protodiastólicos o mesoteliodiastólicos llamados rectores. Le pusimos protodiastólicos, pero realmente pueden abarcar de solo la protodiástole hasta la holodiástole. Más bien podríamos decir que inician en la protodiástole estos soplos, los de la insuficiencia aórtica y la insuficiencia pulmonar, pero se abarcan hasta la holodiástole. De hecho, es uno de los datos de severidad de insuficiencia aórtica. En cambio, los mesotelidiastólicos o retumbos, sí, la protodiástole está respetada, no hay soplo. Y el soplo empieza en la mesodiástole y se puede abarcar hasta la telediástole en los casos de severidad, que eso también es uno de ellos. Vamos a empezar con la insuficiencia aórtica, que puede ser debida a enfermedad de la raíz aórtica, ya sea por dilatación de la aorta ascendente, por síndrome de Marfan, por osteoporosis imperfecta. Bueno, parece que ya no hay sífilis en México, pero no sé si en el México profundo todavía hay por ahí alguno por ahí que tenga esta enfermedad, y con consecuencia terciaria de ello. Y lo que sí lo podemos ver es en aquel hipertenso sistémico muy mal controlado, que le dilató la raíz aórtica y empezó con insuficiencia aórtica. O por enfermedad de las valvas, la cual puede ser en nuestro medio por secuelas de fiebre reumática, por endocarditis, algún traumatismo o por una variedad congénita. La insuficiencia aórtica provoca una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo muy importante, lo cual va a condicionar a la larga una falla de bomba y dilatación de la cavidad ventricular izquierda, pero sucede que el ventrículo izquierdo tolera bastante bien las sobrecargas volumétricas, como lo vemos acá. Vean cómo en esta relación entre presión ventricular y volumen ventricular, el volumen puede aumentar de una forma considerable sin que la presión del ventrículo izquierdo aumente mucho. Eso genera que antaño, en los tiempos de residentes en el siglo pasado, la insuficiencia aórtica crónica severa era bastante bien tolerada y el criterio era, no, pues aguanta, ¿no? No intervengas y aguanta. Y en el aguanta, pues veíamos las peores cardiomegalias que puedan imaginarse son por esto. Ya hasta cuando el paciente ya decía, ya, ahora sí ya tengo muy severos los síntomas, pues ya que vamos a arreglar, ¿no? Estaba bastante dilatado, bastante mal, ¿no? Afortunadamente creo que el criterio en el tiempo ha ido cambiando y las guías pues han ido diciendo que no sometamos o no pongamos presión a la cavidad ventricular para que no ocurra eso. En la insuficiencia aórtica hay un arreglo patológico de las fibras, un incremento del volumen telediastólico, de la capacidad de la cavidad ventricular, y como dije, las presiones de llenado no se modifican tanto. Entonces, estos mecanismos compensadores y este arreglo patológico de las fibras permiten mantener una función ventricular bastante respetable durante mucho tiempo, hasta que ya empieza a caer la función ventricular y empieza a tener síntomas del paciente.
¿De qué se va a quejar el paciente? Pues la manifestación principal es la disnea progresiva, una disnea típicamente cardiológica, de grandes a medianos, a pequeños esfuerzos, de evolución gradual y después de instalarse una cardiomegalia y disfunción ventricular izquierda. Aquellos pacientes que no o dicen no tener síntomas, el 4% por año progresarán a tener síntomas o disfunción del ventrículo izquierdo, hasta un 0.2% pueden presentar muerte súbita y ellos lo realizan precisamente sin síntomas aparentemente previos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la insuficiencia aórtica crónica severa? La presencia de un soplo decreciente denominado escape. El foco de auscultación en donde van a escuchar más este escape es en el borde external izquierdo, en el accesorio aórtico. O sea, si vamos a explorar a una insuficiencia aórtica, no esperen encontrar en el foco aórtico, lo van a encontrar en el accesorio aórtico, en la diástole, y puede ser desde la proto hasta la holodiástole. Es un soplo de tono bajo, es decir, no es fácil de auscultar, hay que poner especial atención al escape. Es como un suspiro, se escucha como un suspiro leve a la hora de poner firmemente el estetoscopio. Por ser un soplo de la aorta y de la válvula aórtica, lo van a escuchar mejor sentado. Aquí lo pongo. Yo diría que no es hasta 4 de 6, no rebasa el 3 de 6 porque el mismo soplo de insuficiencia aórtica no se acompaña de frémito como tal. Es decreciente, es variable de acuerdo a la severidad de la duración. Es importante, un soplo protodiastólico dentro de las cronicidades no es de severidad, holodiastólico sí lo es, se irradia hacia las bajes, es semejante a un soplo aspirativo, se escucha mejor sentado, con una ligera inclinación hacia adelante y en apnea postexpiratoria. Hay que hacer todo eso para poderlo escuchar bien. Créanme, o sea, sí, no es tan fácil de escuchar. Pero nos ayudan otras cosas, aparte del soplo, de que puede acompañarse, como lo dije en los casos de severidad, de un fenómeno que es el retumbo funcional de Austin Flint. El chorro regurgitante aórtico choca con la válvula anterior de la mitral y provoca una estenosis relativa de la válvula mitral, ocasionando un soplo funcional patológico diastólico que está solo presente en la insuficiencia aórtica pura crónica de grado moderado a severo. Es más, yo le quitaría el moderado, se escucha muy bien en los severos. Es un soplo mesodiastólico en el foco mitral de tono bajo, de intensidad 2 a 6 y en el 4, y es de corta duración. Entonces, ese es otro dato de severidad. Un soplo holodiastólico y que además tenga retumbo funcional de Austin Flint. Y que además pueden escuchar un pequeño soplito, el retumbo funcional naturalmente, por ser mitral, hay que escucharlo en el decúbito lateral izquierdo, con la apnea post-expiratoria. Y también pueden escuchar un pequeño soplito sistólico aórtico. Debido a una estenosis relativa secundaria, un aumento en el gasto, debido al gran flujo regurgitante más el gasto habitual. Es un soplo patológico, funcional, sistólico y que solo se escucha en insuficiencia aórtica crónica severa. Sistólico, mesosistólico en el foco aórtico, grado 2 o 3 de 6, de forma rectangular un poco y de corta duración. Y además, poco irradiado a cuello, el soplo sistólico por hiperfusio. Se escucha mejor sentado, con inclinación del tórax hacia adelante y en la apnea post-expiratoria. Además, el choque de la punta describe, o es la única que se describe en cúpula de Barr, que es la sensación de inflado de un globo en diástole, y está descrito solo en la insuficiencia valvular aórtica pura crónica de gran severidad. Y que además
se acompaña de todo el cortejo de signos periféricos que puedan ustedes recabar en la previa de haberse puesto el estetoscopio y que las vamos a volver a mencionar, que es el signo de Becker, la pulsación de la arteria retiniana, la pulsación del vaso, la danza arterial, el signo de Rosenbach, que es la pulsación del hígado, el de la pierna, el pistoletazo, Robé, Müller, Meine, Kinke, Corrigan, Rousset, Grossies y Schiff. Y bueno, si bien pues, nosotros tratamos de rescatar todos estos signos y tener toda esta cuestión, también es cierto que en el mundo y desde esas épocas hay voces que están en contra de que nos tenemos que aprender todos esos signos con los nombres, ¿no? Otro hallazgo es la presión diferencial amplia, ocasionada por la diferencia entre la rapidez de la expulsión del protosístole y las bajas resistencias periféricas. Al tomarle la presión, tienen presiones de 160-30, 150-20, ese es otro dato. Y la maniobra de Lian es positiva. Con el paciente acostado se toma el pulso radial y al levantar el brazo aumenta la intensidad del pulso. Entonces, acostado, agarran el pulso radial y es con la mano completa, no es así, es con la mano completa, sienten el pulso y lo levantan. Y si aumenta, pues tienen, digamos, otro dato de esa regla. Y esto es lo que les decía, ya desde Austin Flint decía que no podemos estar poniéndole nombre a todo, ¿no? O sea, porque si no, no hay memoria, ¿no? Que pueda tener toda esa retención, ¿no? Y que él decía, esto no nos va a llevar al oscurantismo de la confusión. Pues sí, porque incluso creo que hay por ahí signos que repiten el nombre y son de distintos órganos, ¿no? Entonces yo creo que, si bien nosotros los rescatamos y los debemos de saber, pero creo que no está nada alejado de la realidad lo que es. Y entonces comentaba que estos soplos protodiastólicos que pueden abarcarse hasta la diástole, pues están la insuficiencia órtica y la insuficiencia pulmonar, que veremos más adelante. Vamos a ver en la siguiente lo que sería la estenosis mitral, y yo creo que me va a llevar toda una clase en estenosis mitral, porque tiene muchos